está la relación con Ajá. el presidente después de todo esto? Mire, nosotros conversamos, ¿verdad? Como lo he expresado, no somos amigos. La vicepresidenta Karine Herrera da su versión sobre el salario y la polémica reducción que no se concretó. Lo hace en 2 entrevistas radiales, pero no brinda aún una entrevista a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, quienes publicamos la investigación. Crecen las presiones contra la vicepresidenta Karine Herrera. Varias organizaciones indígenas exigen que cumpla con su promesa de campaña y se reduzca el salario. Inicia el fin de semana, inician las noticias acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, así que sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Buenas noches para ti también, María Luisa. Igualmente, Alberto, gracias por acompañarnos a esta hora. Tenemos todo preparado para que se informe de lo más destacado de la jornada y, por supuesto, como bien has dicho, de cara al fin de semana. Vamos a las noticias. La disputa legal por la personería jurídica del partido Semilla sigue conociéndose en los juzgados. Los magistrados de una sala conocieron los argumentos planteados en un amparo y deberán resolverlo. Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones realizaron una vista pública, donde se expusieron argumentos relacionados con un amparo interpuesto por representantes del partido Movimiento Semilla, quienes buscan revertir la decisión del juez Freddy Orellana, quien resolvió cancelar a la agrupación política. A través del abogado Herbert Pérez se presentaron argumentos a los magistrados. El Ministerio Público no acudió a la audiencia y se informó que la evacuaron por escrito. Mientras tanto, el juez Freddy Orellana no acudió a la sala de audiencias. La diputada y mandataria judicial del partido, Andrea Reyes, afirmó que no han tenido un debido proceso de cancelación y pidió a la sala que se les restituyan sus derechos. Esta es la primera vez que se nos da esa oportunidad. Esperamos ahorita una resolución conforme a derecho, que permita la restitución de los derechos del partido, que permita la restitución de los derechos de los miles de afiliados, de las estructuras legales que están desplegadas a lo largo y ancho del país, que estamos organizadas de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos y que en ese sentido pues nosotros no hemos vulnerado ninguna ley que ni tampoco hemos pasado por un debido proceso de cancelación, y eso es lo que esperamos de esta sala, que restituya este derecho que se nos ha venido vulnerando sistemáticamente desde el 2023. La diputada también se manifestó sobre lo expuesto por el jefe de la FESI, Rafael Curuchiche, quien señaló que la Corte de Constitucionalidad ya había notificado la cancelación de la agrupación política la semana pasada. El proceso ha sido un entresijo legal bastante complicado. La población no siempre tiene este conocimiento de entender cómo va, porque pues el mismo proceso es muy complejo. Y lo que ha pasado en este momento es de que los argumentos se acaban de esgrimir en la sala. Este es el amparo que va sobre la cancelación del partido, así que todavía no está firme esa resolución del juez Freddy Orellana que establece la cancelación, y él está buscando confundir a la población en ese sentido. Serán los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones quienes en su momento oportuno estarán notificando sobre su decisión. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y luego de que se diera a conocer que la vicepresidenta de la República, Karine Herrera, no redujo su salario, Noticiero Guatevisión insistió en tener una postura con la funcionaria. Bajo la excusa de una agenda ocupada, no se respondió a las interrogantes. Desde el miércoles 2 de abril a las 8 horas se solicitó una postura con la vicepresidenta Karine Herrera sobre la situación de su salario. Luego de que este medio revelara que no hubo ninguna reducción del mismo, las autoridades han publicado comunicados que dejan más dudas que respuestas. Este viernes, el equipo de periodistas llegó nuevamente al Palacio Nacional en busca de posturas, pero no hubo tal acercamiento. También se llamó a los encargados de prensa de la vicepresidencia y presidencia, pero únicamente se informó que la solicitud estaba en trámite, pues Karine Herrera tenía una agenda muy cargada.
Para este viernes a las 11 de la mañana se tenía prevista una reunión de gabinete económico en el Salón Banderas. El mismo es liderado por la vicepresidenta Karin Herrera y generalmente al finalizar estas actividades ella ha hablado a la prensa. No obstante, esta vez no fue la ocasión, pues se envió a cancelar o se ordenó cancelar la actividad desde ayer jueves por la tarde. Y a diferencia en donde siempre se le encuentra a la vicepresidenta en su despacho en el Palacio, este viernes ella ha preferido permanecer en Casa Presidencial, en donde se tiene poco acceso a la prensa. Según la vicepresidencia, el gabinete económico que estaba previsto fue cancelado a solicitud del Ministerio de Economía y aún no hay fecha para su reprogramación. Posteriormente se informó que podría existir un espacio para que Karin Herrera atendiera una llamada telefónica, pero a las 16 horas de este viernes, la oficina de prensa de la vicepresidencia informó que no sería posible responder a la solicitud. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y aunque la vicepresidencia justificó que Karin Herrera tenía una agenda muy cargada, la funcionaria sí ofreció 2 entrevistas a radios locales. En ellas justificó la razón por la que no se bajó el salario. En una entrevista matutina con la red, Karin Herrera contó su versión de los hechos sobre la razón por la que no disminuyó su sueldo. La vicemandataria indicó que el año pasado recibió la instrucción del presidente para que se realizara la reducción del salario en un 25%. Sin embargo, ella sostiene que hacerlo podría tener implicaciones legales a futuro. Estaba la posibilidad de yo salir diciendo que lo reduzcan, pero eso implica a futuro. Según mis abogados, puede ser que otros abogados tengan otra postura y análisis, ¿verdad? Y que eso puede implicar a futuros vicepresidentes, ¿verdad? Que digan, afectó mis derechos, porque los derechos no son de Karin, sino que son del cargo. Pero ese extremo fue desmentido por el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, quien confirmó a Noticiero Guatevisión que la reducción de los gastos de representación del salario de la vicepresidencia sí es viable, porque no requieren la aprobación ni trámites en la Oficina Nacional de Servicio Civil, conocida como ONSEC. Herrera insistió en que los análisis técnicos fueron enviados al Ministerio de Finanzas. También fue cuestionada sobre su relación con el presidente, de quien dijo no ser amiga. Hay una pregunta obligatoria. ¿Cómo está la relación con el presidente después de todo esto? Mire, nosotros conversamos, ¿verdad? Como lo he expresado, no somos amigos. A mí me gustaría estar más involucrada en algunos aspectos, pero comprendo que esa es la dinámica de los gobiernos en Guatemala. La vicepresidenta indicó que aceptará la disposición del presidente que indica reducir sus gastos de representación e indicó que la reacción al reportaje fue según la recomendación de sus asesores. Desde mis zapatos, desde los suyos. Saben cuál era mi postura. Por favor, dejen fuera a sus asesores. Desde sus zapatos. Quiero escucharla a usted como la escuché en la campaña. A ver. Desde mis zapatos, yo siempre he sido una persona que le gusta decir las cosas como fueron, ¿verdad? Suelo ser muy directa, pero muchas veces eso tiene complicaciones más fuertes. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, por cierto, en un comunicado, 30 organizaciones de grupos indígenas ancestrales solicitaron a la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, que de forma voluntaria acceda a reducir su salario tal y como había sido anunciado en campaña por el gobierno actual. Asimismo, critican la justificación que Herrera ha brindado públicamente. No esperábamos que la vicepresidenta fuera capaz de repetir el discurso de algunos diputados para justificar el aumento salarial antiético, inmoral y discrecional que atenta contra la dignidad del pueblo. Esto se lee en el escrito. También solicitan a la funcionaria que cumpla con sus atribuciones como vicepresidenta, pues su actitud afirma que pareciera estar desconectada de la realidad. Mire, con más información, al concluir la audiencia pública con los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones, la diputada Andrea Reyes se refirió a la situación interna del partido Movimiento Semilla e indicó que a pesar de las diferencias, como ocurre en toda organización política, ellos siguen intactos en el Congreso y que sus votos son congruentes con los principios del partido. Pues el bloque Semilla es el que hasta el día de hoy se ha mantenido intacto en el Congreso de la República. Evidentemente, como en toda organización política y sobre todo en nuestro caso que somos un partido eminentemente democrático, hay discusión,
hay posiciones encontradas, pero finalmente nuestros votos en el Congreso pues son congruentes con los principios del partido y con las discusiones y a los acuerdos a los que la bancada misma llega. La jefatura de bloque ha sido muy prudente conduciendo las discusiones y hasta este momento ha tenido un papel aceptable. Bueno, pasamos a otras noticias. El departamento de Escuintla está experimentando lluvias dispersas, algunas de las cuales se intensifican, provocando el descenso leve de la Ares por las barrancas del volcán de fuego. Las lluvias que se presentaron la noche del jueves provocaron daños en el paso por la barranca El Jute, lo que afectó a los pobladores al intentar cruzarla y trasladarse a sus trabajos. En el sector del volcán de fuego se encuentran alrededor de 10 comunidades. Los caminos de tercería están dañados y con las lluvias se complica aún más el traslado en la zona. Algo inusual, ha estado lloviendo y en algunas áreas ha estado incluso un poco fuerte. Entonces sí es recomendable que tomemos todas las precauciones, sobre todo las personas que están en las cercanías y poblados cerca del volcán, que como ustedes saben, para llegar a sus viviendas o salir a sus trabajos, tienen que cruzar barrancas, las cuales eventualmente en algún momento podrían estar crecidos. Entonces siempre les aconsejamos pues tratar de informarse antes de salir, no salir si realmente no es necesario y tomar todas las precauciones en el momento de cruzar las diferentes barrancas, ríos que tengan que atravesar para sus lugares de destino. Debido a estas precipitaciones también podrían incrementarse el caudal de algunos ríos que pasan por las comunidades, incluyendo el casco urbano de Escuintla y Siquinalá. Además, Puerto San José podría verse afectado por los canales que pasan por este municipio. Por ello, piden a la población tomar las precauciones necesarias. Por otro lado, pues también existe la posibilidad, esperemos que no, y no se ha dado al momento, pero siempre es posible que alguno de estos ríos en las partes más bajas pudiera crecer y afectar con algún tipo de deslave, alguna situación con bordas, a algunas comunidades que están cercanas a fuentes de agua que están en la parte sur. Entonces, las recomendaciones siempre son las mismas. Si ven que el río, el agua está creciendo, pues no salir, quedarse en sus casas. Si eventualmente necesitan ir a algún lado, pues hacerlo con todas las precauciones. Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Y en más información, usuarios de la ruta entre Escuintla y Chiquimulilla alertan sobre un enorme socavón que comenzó a formarse en el kilómetro 98. Solicitamos información al Ministerio de Comunicaciones sobre la situación y las acciones que se implementarán, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta. Vea cómo describen la emergencia. Aquí del kilómetro 98, exactamente cerca del puente, hay un gran agujero. Ya abrimos, ya se va a abrir aquí y posiblemente que se desborde la carretera. Aquí está este mole. ¡Ja! Está grandísimo. Como podemos ver, ya se acabó. Qué bueno que sigue con nosotros porque tenemos más información. La sala de audiencias del Juzgado 10º Penal será el espacio asignado para que se desarrolle la audiencia de primera declaración de supuestos integrantes de una estructura criminal denominada Piratas de la Muerte. La Judicatura programó para el próximo 14 de abril el desarrollo de la audiencia. El juez Jimmy Bremer, a cargo del Juzgado 10º Penal, conocerá el expediente de al menos 12 personas vinculadas con la estructura. Según la investigación, se le señala de haber cometido una serie de asaltos y de la muerte de al menos 23 personas. Entre las pesquisas dadas a conocer, resalta que elegían a sus víctimas a quienes invitaban a ingerir alcohol presuntamente adulterado. Luego de robar a sus víctimas, las abandonaban en varios sectores de la capital.
Y a propósito de esta información, las autoridades brindaron detalles sobre los efectos de las sustancias utilizadas por los llamados piratas de la muerte para drogar a sus víctimas. También informaron sobre la captura de un segundo agente de la Policía Nacional Civil presuntamente involucrado en la red criminal, señalada como responsable de al menos 23 homicidios. Justamente nos trasladamos a la zona 11, específicamente la 10ª calle y 3ª avenida, en donde los piratas de la muerte abandonaban a sus víctimas, justamente en este punto, en donde usted puede observar por medio de las imágenes de mi compañero Byron Baiza. En las imágenes del video se observa que a las 7 de la noche con 13 minutos y 12 segundos del 7 de diciembre del 2024, un taxi pirata blanco se estaciona sobre la 10ª calle y 3ª avenida de la zona 11 y desecha el cuerpo de una de las víctimas. Esta es una de las pruebas clave que ayudó a las autoridades a dar con la banda criminal que terminó con 23 vidas en 2 años. Además, las autoridades identificaron los medicamentos que eran utilizados para dejar inconscientes a las víctimas y cómo funcionaban en su cuerpo. Son medicamentos utilizados para algunos trastornos psiquiátricos, como lo es la depresión, las alucinaciones, la esquizofrenia, el insomnio. Esta es una droga de uso controlado, es decir, únicamente puede ser extendida bajo una receta médica. Al mezclarse esta droga con el etanol, el alcohol en sangre, esto hace que se desinhiba el sistema nervioso central, se pierde toda conectividad de los órganos básicos y el sistema nervioso central colapsa. Debido al estado de inconsciencia, las víctimas morían en el lugar donde eran abandonadas. Sin embargo, para cometer estos crímenes y luego vaciar las tarjetas de débito y crédito, debía existir un cómplice que en este caso era un agente de la Policía Nacional Civil, quien fue capturado este 3 de abril en San Marcos, identificado como Milton Alain León Chun, de 37 años. La Fiscalía confirmó que en las viviendas que fueron allanadas se localizaron no solo los zapatos y las tarjetas de las víctimas, sino también los documentos de identificación y joyas que fueron reconocidas por los familiares de los fallecidos. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Pero en otro caso, Luis Enrique Mendoza García es procesado dentro del caso genocidio Ixil y enfrentará juicio por delitos de lesa humanidad y genocidio. Actualmente cuenta con arresto domiciliario y este día acudió ante un tribunal para que se le permitiera movilizarse en todo el país. Sin embargo, los jueces no accedieron a su petición. Mendoza García fungió como jefe de operaciones del ejército durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y se le señala de ser el presunto responsable de coordinar ataques a la población civil en el Triángulo Ixil, que abarca los municipios de Nevaj, San Juan Cotzal y Chajul en Baja Verapaz. Luego de presentar sus argumentos, el tribunal resolvió que únicamente podría movilizarse hacia Retaluleu y Chimaltenango desde abril hasta julio. El 25 de septiembre iniciará el juicio en su contra en el Tribunal de Mayor Riesgo A. Lo que más información, Aller Baldomero Samayoa es señalado dentro del caso Olimpo vinculado a una estructura denominada Los Huistas. Este día continuó la audiencia de primera declaración y el Ministerio Público reprodujo escuchas telefónicas. Por segundo día se desarrolló la audiencia de primera declaración de Aller Baldomero Samayoa, conocido como Chicharra. No acudió a torre de tribunales, pero compareció por videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala. Baldomero Samayoa es señalado de asociación ilícita dentro del caso Olimpo, que estaría vinculado con los Huistas, una estructura que operó en el occidente del país. Como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se reprodujeron escuchas telefónicas. Sin embargo, se solicitó una reserva parcial debido a que aún están pendientes de que se ejecuten capturas de otros sospechosos. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, basado en el principio de confidencialidad para terceros durante y después del proceso penal en relación a las comunicaciones telefónicas interceptadas, tomando en cuenta que se está desarrollando un método de investigación relacionado con escuchas telefónicas, se solicita con todo respeto a la honorable juzgadora que en lo que se termina el diligenciamiento del presente método, pues nuevamente a los señores de los medios de comunicación pues se les pueda retirar y posteriormente cuando sean las argumentaciones pues darle el ingreso respectivo para que puedan cumplir con su función.
Únicamente, honorable juzgador. La jueza Avelina Cruz, a cargo del juzgado de mayor riesgo D, accedió a la petición y los medios de comunicación abandonaron la sala de audiencias, por lo que se desconoce el contenido de las escuchas telefónicas. Aller Baldomero, después de resolver su situación legal en este caso, será extraditado hacia Estados Unidos, donde es requerido por una corte y señalado por narcotráfico. Aller Baldomero aceptó ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal ir a Estados Unidos para enfrentar a la justicia estadounidense. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Hasta a veces hemos escuchado que tiran los escritorios o que alguien quita llave y todo eso, ¿verdad? Hemos visto gente que sale de unas aulas y que entran en otro y después cuando uno va a ver y que se desaparecen, ¿verdad? Eso quiere decir que en el fondo no quiero irme, no me quiero despegar de esta institución educativa donde he trabajado tanto tiempo. Vamos a hablar de dinero porque expertos y autoridades recomiendan calma y prudencia a los agentes económicos tras el anuncio de aranceles del 10% por la administración Trump. Aunque la medida afecta a las exportaciones hacia Estados Unidos, se destacan oportunidades para fomentar los envíos y atraer inversiones. Hacia Estados Unidos se dirigen los principales embarques que produce Centroamérica y en su conjunto es el principal socio comercial que genera la principal fuente de divisas por las ventas al exterior. El anuncio de la imposición del 10% de arancel a los productos originarios de Guatemala y Centroamérica que ingresen al mercado estadounidense debe analizarse con profundidad, pero de momento se llama a la calma y a la prudencia. Las autoridades monetarias y de la Asociación Bancaria de Guatemala expusieron que no se espera la posibilidad de un contagio o efecto de transmisión para el sistema financiero nacional por las disposiciones anunciadas en el comercio. Por el contrario, reiteraron que esta situación puede representar una oportunidad en el sentido de fomentar las exportaciones. Al consultar a Luis Lara, director de la ABG, afirmó que se trata de un cambio bastante drástico y que en el resultado Guatemala salió muy bien al asignar un 10% como arancel, que es el menor porcentaje. Además, que está en el listado de los países menos dañados, por lo que eso puede apoyar para que exista mucha mayor inversión efectiva. No obstante, aclaró que hay un clima de mucha incertidumbre. No se sabe qué va a pasar y si hay un paso para negociar, pero si se llegara con esa posición, puede haber problemas de inflación, así como un leve impacto de empleo en Estados Unidos. Pero eso se determinará con el tiempo. Por su parte, Álvaro González Richie, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, declaró que hay una incertidumbre y que es el denominador común en esta coyuntura. Y uno de los efectos fue en la caída de las cotizaciones accionarias en las distintas bolsas, que puede reducir la inversión extranjera directa, inversión local, paralizar los flujos de capitales, entre otros. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Atención porque este 4 de abril el CONAP localizó un ejemplar de león marino en la playa de la comunidad Lindamar en Puerto de San José en Escuintla. El Consejo de Áreas Protegidas informó que el león marino se encontraba en un área deshabitada y se realizaron las inspecciones y coordinaciones con socios estratégicos para la evaluación médica y posible rescate. El CONAP recomendó a la población evitar interactuar con la fauna marina en las playas, además de no devolverlos al mar ni lanzarlos al agua.